Para el Foro San Antonio y el diario El Tequeño es un gusto tenerlos a ustedes y un honor tener al candidato Andrés Velázquez con nosotros. Normalmente yo hago una breve introducción de dónde venimos, de cómo está el país, pero bueno, como decía Teodoro Petkov, no hay nada más fastidioso que una audiencia en los que todos pensamos casi igual o igual redundar en algunas cosas. Pero en todo caso, sí es conveniente recalcar que nosotros los ciudadanos hemos andado y desandado caminos y hemos hecho literalmente todo cuanto los líderes de oposición nos han indicado: plantones, barricadas, marchas, etcétera. Votamos, nos abstuvimos, etcétera. Y hablando de abstención, fue una de las cosas que más daño nos hizo en medio de esta debacle, de esta farsa histórica a la que nos condujo el chavismo y el madurismo, a esta dictadura que arruinó literalmente al país. En medio de ese estado de cosas, el ciudadano estaba desesperanzado, que por cierto fue una política de Estado también para desanimar a la población, creyendo que todo estaba hecho, que ya era imposible hacer más, era imposible avanzar. Pero el ciudadano siempre estuvo allí, buscando resquicios por donde colarse para buscar recuperar la democracia. Nosotros le hemos dicho a los líderes políticos que estaban en deuda con nosotros porque nos debían la unidad. Por fortuna estamos hoy aquí y estamos en presencia de un esfuerzo unitario real donde se ha recuperado la confianza en el voto y se ha reabierto la esperanza del ciudadano. Hoy tenemos lo que yo creo que es un honor para nosotros, el Foro San Antonio, el diario El Tequeño y mío en particular, a un candidato que probablemente no necesite tanta presentación, porque si alguien ha sido combativo desde su juventud, ha sido Andrés Velázquez. Te damos la bienvenida, Andrés. En nombre del alcalde José Fernández, sus concejales de la Cámara Municipal, que son los dueños de casa que nos han recibido, y le agradecemos también a la señora Corina Lloris, que nos honra con su presencia, integrante de la Comisión Nacional de Primaria. Alfonso Valencia, de la Comisión Regional de Primaria del Estado de Miranda, concejal Ángel Román y la doctora San Blas y todos ustedes bienvenidos. Aunque Andrés no necesita gran presentación, voy a hacer una breve reseña de lo que sabemos de él. Andrés Manuel Velázquez, 70 años, de Puerto de la Cruz, Estado de Anzoátegui. Largo historial de lucha por los derechos de los trabajadores y por recuperar la democracia en Venezuela. Desde estudiante está andando los caminos de las luchas sociales. Trabajó en la fábrica de tubos de Sidor. Éramos compañeros y no nos conocimos. Bueno, yo no trabajaba en la fábrica de tubos, yo era de los que no me quemaba, yo estaba en la división de adiestramiento en recursos humanos, pero desde entonces fue delegado departamental y más tarde presidente del Sindicato de Trabajadores de Sidor, SUTIS, tal vez uno de los más poderosos y rebeldes desde entonces de Venezuela. En el 84 fue elegido concejal por el distrito Caroní, se alistó en la causa R, ha sido gobernador del estado de Bolívar, donde cumplió una destacada labor y emprendió reformas en vialidad, transporte, salud y sobre todo en educación. Diputado de la Asamblea Nacional en 2010,
por la MUD y ha denunciado con valentía la tragedia del arco minero, lo que le ha costado ser perseguido por la dictadura. Voy a tomarme una parte del eslogan de ellos. Hoy la causa no es R, la causa es Venezuela. Y dejo con ustedes a Andrés Velázquez y gracias nuevamente por venir. Buenas tardes a todos, agradecidos por su presencia. Y bueno, hablar de la Venezuela actual es hablar de un país inexistente. Desde mi punto de vista, el país que hoy tenemos, o mejor dicho, las carencias que tenemos en relación a lo que podemos llamar un país, pues literalmente podemos decir está totalmente borrado, destruido. Soberanía, integridad territorial. Yo tenía allí, discúlpenme. Es solo para mostrar este mapa. Ese rayado que tenemos es un rayado en el que afirmo con toda responsabilidad: hay presencia y control total de varios sectores de grupos irregulares. Estoy hablando del Zulia, estoy hablando de Barinas, estoy hablando de Apure, hablo de Amazonas, de Bolívar, estoy hablando de todos estos estados, estoy hablando de prácticamente más de la mitad del país. Agreguemos a eso el tema de el Esequibo, que prácticamente esta gente lo ha entregado, lo ha regalado y por lo que no han tenido preocupación alguna. Entonces, soberanía e integridad territorial comprometida, instituciones inexistentes, por decir una fundamental, no hay justicia en este país, no hay institución de justicia, el aparato productivo destruido totalmente, la infraestructura destruida, absolutamente toda la infraestructura del país. Y hablando de infraestructura, yo que hago la campaña por tierra, moviéndome por todo el país, bueno, les puedo confirmar por vivencia propia que la infraestructura vial del país está totalmente destruida. Mi última gira, que comprendió Guárico, desde Valle de la Pascua, luego Portuguesa, luego Lara, Zulia, bueno, esto es un verdadero caos desde el punto de vista de vialidad. Servicios públicos que no existen, empleos que no existen, condiciones laborales de esclavitud, corrupción, saqueo, libertad y democracia que no tenemos, una generalizada pobreza y un término que yo acuñaría nuevo, que es la pobreza laboral. La pobreza general y la pobreza laboral, que la relaciono con el que trabaja, pero que aún con su trabajo sigue siendo pobre y que no le da su trabajo, no le da ni siquiera para sobrevivir. Que por cierto fue algo que puso muy bien el joven periodista despedido de Globovisión, cuando discutiendo o poniéndole los puntos sobre las IES al diputado, le dijo: tú me ves con este fútbol,
pero yo vivo en el oeste, cargo agua todos los días con el resto de mis vecinos, me baño con una perolita y que me voten, no me importa porque, bueno, yo allí no estoy perdiendo prácticamente nada porque el sueldo es insignificante. Y creo que lo mencionó, $180 al mes. Un periodista ancla que conducía un programa. Y yo diría que el hambre generalizada en el país. De manera que frente a esa realidad, frente a un país perdido, inexistente prácticamente, bueno, nos corresponde reconstruir ese país. Nos corresponde prácticamente de cero levantar a ese país. Y eso solo es posible si aprobamos una asignatura pendiente, que es el tema del cambio político. Si no tenemos cambio político, no hay posibilidad de que todo esto que les he enumerado aquí pueda ser revertido, pueda ser cambiado. No, señor. De manera entonces que hay un imperativo, cambio político, sin el cual no será posible la reconstrucción de este país. Y en ese aspecto, en concordancia con alineado con ese pensamiento, es por lo que desde el año pasado, el 22 de enero del año 2022, en un acto que convoqué en la Cámara de Comercio del Estado Bolívar, en Ciudad Bolívar, comenzando el año pasado, hicimos entonces un acto público del cual hicimos un esfuerzo por tratar de retransmitirlo por redes a nivel nacional y en el cual hice la propuesta de la primaria. No pretendo con esto cobrar la paternidad de la propuesta, no. Lo que quiero destacar es que siempre pensando en el tema del cambio político, bueno, hicimos una propuesta de primaria en función o formando parte esta primaria de toda una estrategia de victoria para el año 2024. O sea, ese era el propósito del planteamiento de esa primaria. Una primaria que, a mi modo de ver, iba a consolidar o va a consolidar la unidad. Porque siempre he dicho que la unidad de los factores políticos que están en la plataforma y otros factores que están allí, bueno, la unidad no es tan cierta como la decimos, como la planteamos. La unidad es mucho de la boca para afuera, pero no de verdad, la unidad, podemos decir, está consolidada entre los factores políticos y entre los distintos dirigentes políticos del país. Y entonces habíamos planteado, y desde el mismo comienzo del planteamiento de la propuesta de primaria, dijimos que la primaria era garantía de unidad, que la primaria de nuevo nos iba a permitir conectar a la población desconectada con el mundo político por diversas razones. Yo pongo, por ejemplo, el tema de que la gente está dedicada a ver cómo resuelve su día a día, su vivencia diaria, debido a la grave, dramática situación social que se vive en el país, a ver cómo resuelve la comida diaria de la comida, de la familia, a ver cómo, repito, sobrevive en medio de todo este caos que hoy vive Venezuela. Y también por otro factor, por la desconfianza
o por la crisis, que yo prefiero identificarlo así, una crisis de representatividad que poco a poco se fue creando en el país por esa desconexión y por esa falta de representatividad tanto de los partidos como de la propia dirigencia política en relación con los ciudadanos. Y creo y sigo sosteniendo que tenemos esa crisis de representatividad en la actualidad. De tal manera que la primaria, como la veíamos o como la planteaba, formando parte entonces de esa estrategia, buscaba unidad, conectar a los ciudadanos y de nuevo a la política. Planteábamos que la primaria moviliza, que la primaria organiza, que la primaria compromete y que la primaria empodera para que el ciudadano elija su candidato. Y no se trata solo de un acto de ir simple y sencillo, yo creo, de ir a votar en la primaria. Yo creo que muchos, incluso partidos y políticos, no han entendido la profundidad de la primaria, la fuerza que tiene la primaria. No la han llegado a entender, porque después de tanto tiempo de votar y no poder elegir, que es lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, después de tanto tiempo en que el ejercicio político de libertad, de derechos en el país ha venido siendo cercenado, bueno, pasar a un proceso previo a una elección presidencial que todavía no tiene ni siquiera cronograma electoral, que todavía sigue en dudas, que el régimen sigue planteando, bueno, si hay o no, sigue generando dudas con relación a ese proceso, que previamente, en la antesala de ese proceso del 2024, tuviéramos nosotros con todos los ciudadanos el ejercicio de una primaria, es algo que de verdad, así lo considero, un acto democrático extraordinario. Le doy el mismo valor de importancia y de democracia que algo que no fue debate en realidad, pero que fue un encuentro en el cual los candidatos pudieron expresar ideas, que fue lo que se llamó Hablen los Candidatos en la UCAD. Tanto tiempo hacía que en elecciones, cualquiera de ellas, no se hacía un intercambio o un ejercicio de ese tipo. ¿Cuánto tiempo hace que nosotros, en un acto libre de verdad electoral, no nos sentimos con la libertad de elegir, al votar, elegir, que es precisamente lo que queremos retomar con la elección primaria? Fundamental. Y alguien nos ha dicho, bueno, y si el gobierno las paraliza, siempre suelo decir, no importa. Si el gobierno las paraliza, tenemos que desafiar al gobierno. Tenemos que salir, aunque sea con una caja bajo el brazo. Si nos prohíben una casa o un centro electoral, como ya está ocurriendo, la gente poniendo sus casas, la gente poniendo bajo una mata, ¿vale? Ese ejercicio, aunque sea con esas características, en una casa de familia, bajo una mata de mango, en un espacio público abierto, donde sea, eso incluso tiene un valor, yo diría todavía mucho más importante, porque es el desafío o el reto a una dictadura que definitivamente le tiene temor a un proceso de primaria como el que estamos llevando adelante. Yo no dudo que el régimen le tiene temor a eso, porque cuando yo veo a la información de candidatos desplegados a lo largo y ancho del país, hablando de la realidad del país, hablando de la necesidad de cambio político, bueno, yo me imagino el temor de Maduro frente a la realidad que hoy día se tiene desde el punto de vista político por los distintos
estudios de opinión que se realizan, que nada más y nada menos que más de un 90% de la población rechaza al régimen de Maduro, rechaza esta dictadura, rechaza la tiranía, tiene descontento con lo que es el ejercicio de gestión de estos dictadores. Está descontenta. Y eso, por supuesto, estimulado, conversado, explicado en números, en profundidad, bueno, y comunicando de un lado a otro, narrando realidades, vivencias de cada uno de los candidatos, de las visitas distintas que van haciendo en los distintos estados y las reuniones con distintos sectores del país. Todo eso que se va narrando es una fortaleza, es una fuente de valor y de determinación para los ciudadanos que de una u otra manera se van involucrando en este proceso de primaria. Y además, la primaria tiene una condición, es el mecanismo, es el método incuestionable para designar al candidato. Yo siempre digo que si le hubieran dado la responsabilidad a los distintos candidatos o a la dirigencia política o a los partidos para que decidieran un candidato, bueno, todos con legítimo derecho iban a señalar de que ellos tienen cualidades, tienen formación, tienen la experiencia para echar adelante el país. Todos. Y los partidos, bueno, argumentarían que yo soy más fuerte que tú eres más pequeño que yo, bueno, yo impongo el candidato, me pongo de acuerdo con otros, que los que llaman partidos más fuertes, contra partidos más chicos. Bueno, en definitiva, yo creo que nunca por esa vía íbamos a poder determinar un candidato. De manera que cuando hicimos la propuesta, lo hacíamos consciente de eso. Hay una propuesta que es incuestionable, que es irrefutable, que es la primaria para que sea el pueblo empoderado el que designe su candidato, y eso por supuesto que lo compromete de una buena vez a todo el país. Y bueno, en ese sentido, esa primaria viene hoy por hoy a ser, dentro de un plan estratégico de victoria para el 21, un paso importante. Yo creo, y es mi criterio, que hasta que yo no vea contando el 22 los votos, yo todavía no doy por realizada la primaria, porque esta primaria está bajo acecho. Así como les he dicho que el régimen le tiene terror a eso, sí, le tiene. Y le tiene terror a que de repente un inhabilitado o una inhabilitada gane ese proceso. Porque, bueno, eso le da, más allá de la inhabilitación inconstitucional, ilegal, que han hecho contra algunos candidatos, Superlano, Capriles, María Corina, más allá de eso, ellos saben que si alguno de ellos llegara a ganar, eso le da una fortaleza a ese candidato y le daría igualmente al régimen, si no le permite su inscripción, sería un hastazo, sería ¿cómo diría? Un costo político demasiado elevado el que al final de cuentas fuera a pagar. Por eso yo digo que hoy por hoy esta primaria ni es de cúpulas, ni es de un partido o de algunos partidos, ni es de la plataforma, es de los ciudadanos. Esta es la primaria de los ciudadanos que, empoderados, van a elegir un candidato que va a enfrentar al régimen. Y si todo ese descontento se convierte en votos, logramos
traducirlo, vender o plantear la esperanza concreta exactamente de cambio con ese candidato de unidad, yo no tengo dudas, compañeros, que Maduro se va. Lo vamos a derrotar. Lo vamos a derrotar incluso con ese CNE que acaban de nombrar. Porque ese candidato que resulte electo el próximo 22, el 23 tiene que estar ya con una planificación, una agenda para recorrer todos los municipios de este país. Todos los municipios y todos los estados de este país, levantando a Venezuela, unificando a Venezuela, de una u otra manera llevando la esperanza, la posibilidad de cambio y por supuesto todos, absolutamente todos, el resto de los candidatos que participaron y sus organizaciones allí apoyando al lado, multiplicando el trabajo de ese candidato que igualmente se convertirá en el gran líder unificador de Venezuela. Eso lo veo y lo entiendo desde ese punto de vista. Así lo vemos. Dicho esto, yo suelo decir, y no va a ser esta la excepción, de que yo estoy participando, como saben, soy candidato. Yo quiero ser el candidato electo por el pueblo venezolano. Yo quiero asumir esa responsabilidad. Creo que tengo, modestia aparte, no solamente la formación, sino la experiencia necesaria desde el punto de vista político y desde el punto de vista del ejercicio de poder y de la eficacia en el ejercicio de ese poder, de resultados positivos para la población, para asumir un gobierno de transición en Venezuela. Porque soy de los que creo que el gobierno que viene debe asumirse como un gobierno de transición, que al fin de cuentas vaya a dar estabilidad, a reinstitucionalizar al país, a recobrar la libertad y a restablecer la democracia. Incluso he pensado, esto no lo tengo como un planteamiento concreto, pero incluso puede hasta llegar a discutirse y pensarse que si a vuelta de 3 años aquí tenemos una cierta estabilidad institucional, que se pueda convocar nuevamente una elección presidencial para que el país pueda elegir libremente como quiera, de la manera que quiera, con todos los candidatos que puedan efectivamente participar. Bueno, en esos términos lo veo. Quiero entonces decir, yo quiero la votación y convoco a la votación para Andrés Velázquez. Pero si no es Andrés Velázquez el que el pueblo decide, ustedes hoy aquí tienen el compromiso de mi palabra de que yo voy a dar la vida y voy a hacer todo para que el que decida el pueblo gane ese proceso electoral del año 2020. Yo creo que no puede ser otro el compromiso. Lo digo sin complejos, sin ningún tipo de complejo. Y hacia eso y con ese norte, bueno, seguimos trabajando. Concluyo planteando lo siguiente. Yo hablo de una Venezuela digna, que es el proyecto que estamos proponiendo en el país, que es el proyecto de reconstrucción. Yo lo he denominado la Venezuela digna y sustentable. Es este documento base que hemos venido trabajando y que lo hemos denominado Proyecto por una Venezuela digna y sustentable. El tema de la dignidad viene al caso porque, bueno, yo hablo de ciudadanos dignos. Yo hablo de que un ciudadano, cuando va a un hospital, tiene el derecho de ser atendido con dignidad. Yo hablo de que un ciudadano tiene el derecho de tener servicios públicos como agua, electricidad, transporte,
todos los servicios públicos, tiene derecho a servicios públicos con dignidad. Hablo de un trabajador que tiene que recibir un sueldo digno. Hablo del empleo decente como la definición de la Organización Internacional del Trabajo, como lo más digno del empleo que se pueda plantear universalmente el día de hoy. Estoy hablando de la dignidad de los ciudadanos. Y si hablo de la dignidad de los ciudadanos, mi planteamiento entonces es que tenemos que reconstruir este país bajo una visión de dignidad. Por eso la califico de la Venezuela digna. Además, bajo el entendido que la dignidad es la sustancia, es la esencia de todos los derechos humanos. Y en ese aspecto, bueno, estamos planteando y hemos señalado el tema de la Venezuela digna. Y lo de sustentable, bueno, yo estoy en una zona que si les doy detalles sería la cosa más horrorosa o el crimen ecológico que se podría estar cometiendo contra el ambiente en Venezuela y quizás en el mundo, lo que se llama el arco minero del Orinoco, que yo lo denomino el arco minero de la muerte. El más frágil ecosistema que nosotros tenemos en nuestro país está hoy siendo absolutamente destruido. Y le puse el tema de la Venezuela digna y sustentable porque aquí al final de cuentas hay que culturalmente educar a nuestro pueblo que debe haber un riguroso respeto por el tema ambiental, que es lo que nos va a permitir salvar nuestros ríos, salvar el ambiente, respirar aire puro, preservar nuestras cuencas, preservar nuestros bosques siempre húmedos, bueno, cosas que se vienen destruyendo en el estado Bolívar. Sierra y Mataca, bueno, el Amazonas también es la misma condición, forma parte de ese tercio del territorio nacional que está afectado por ese arco minero de la muerte, donde son desplazados incluso pueblos indígenas enteros porque sus hábitats naturales han sido invadidos por toda una mafia minera de la cual participa lamentablemente el Estado. Otro ejemplo, yo vengo del Zulia, otro ejemplo que puedo poner es el del lago. Yo les decía a los zulianos el día sábado que en materia ambiental teníamos algo en común. Ellos con su lago destruido, vi que 60 toneladas de plástico habían sacado los pescadores, porque el Estado está haciendo un convenio con ellos para que, bueno, lo que deberían hacer de manera natural, que es estar sacando peces, no, están pescando el plástico. Entonces, por un lago absolutamente envenenado y contaminado. De tal manera que hemos planteado, dentro del marco de esa Venezuela digna, 3 ejes fundamentales que se articulan entre sí, que es dignificar la economía, dignificar a las personas y dignificar la política. Y no voy a extenderme totalmente en los planteamientos de esto, voy a señalar algunos puntos enunciados del contenido de este proyecto de la Venezuela digna. Dignificar la economía para nosotros pasa comenzando por devolver todas las empresas expropiadas y confiscadas a sus legítimos dueños. Comienza por allí, sobre todo porque quiero resaltar el tema de la propiedad privada como un derecho fundamental. Estamos planteando apalancarnos en nuestra industria petrolera y para ello tenemos que fortalecer y recuperar PDVSA. Y lo veo en términos de una robusta apertura petrolera y hacer los cambios que haya que hacer. Recientemente, hace cosa de unos días, vi un documento
de expertos petroleros que estaban planteando un nuevo paradigma para la recuperación de la industria petrolera. Me lo leí cabo a rabo. Estoy de acuerdo con ello. Le agregaría cosas, pero no le quito absolutamente nada. Y hoy puedo declarar oficialmente que estoy de acuerdo con ese documento público que se ha presentado por parte de todos estos expertos y que ya les plantearé y les pediré el permiso. Bueno, lo hicieron público, lo tomaré para incorporarlo igualmente como parte de ese planteamiento de la recuperación en este proyecto de la Venezuela digna. Igualmente asistir técnica y financieramente el sector agroalimentario. Vivimos hablando del hambre, vivimos hablando de que el alimento es un tema estratégico. Alimentación, dar garantías de alimentación para nuestra población. Entonces, si esto es así, bueno, tenemos que dar efectivamente apoyo financiero y técnico. Yo estuve en reuniones tanto en Portuguesa como en Valle de la Pascua con un grupo de productores. Y estos productores me hicieron entrega de un documento, bueno, realmente concreto y además con planteamientos muy concretos para el tema de la producción de alimentos y la garantía de alimentos para nuestra población en el país, bueno, acorde con el tema de la necesidad que estamos presentando por esta cuestión de hambre. Estamos hablando de impulsar la transición ecológica y digital, lo tenemos planteado, y hay un elemento que es clave para el tema de la inversión privada, que es el tema de la seguridad jurídica. Sin un banco central autónomo e independiente, por allí anda mi amigo Roberto Enríquez planteando la eliminación del Banco Central como una fórmula económica. Yo estoy en desacuerdo con eso. Todo lo contrario. Yo lo que creo es que este Banco Central que tenemos, si le damos autonomía, si le damos independencia, si dejamos efectivamente que aplique una política antiinflacionaria, que aplique una política de clara recuperación de la moneda, que no de nuestro signo monetario, que no se convierta en alcahueta o cómplice del Ejecutivo Nacional para satisfacer el financiamiento del gobierno, del Ejecutivo. Bueno, si eso lo hacemos en esos términos y, bueno, por supuesto, acudiendo a los organismos multilaterales que puedan darnos recursos y que eso se pueda llevar manejado de forma rigurosa, yo creo efectivamente que podemos ser mucho más interesantes para que inversión privada, capital privado venga al país, con un Tribunal Supremo de Justicia verdaderamente independiente y que quien arriesgue o invierta su dinero aquí en este país en petróleo o en cualquier otra área tenga la certeza y la garantía de no solamente de su recuperación, sino que si hay al final de cuentas alguna controversia, tenga la certeza de que esas controversias se van a dirimir bajo un manto de verdadera aplicación de justicia. Eso lo hemos visto en esos términos. En cuanto a la dignificación de las personas, rápidamente estamos planteando restablecer el valor social del trabajo. Mire, antes yo oía, ustedes deben haber oído mucho esto, que la gente orgullosamente decía, yo vivo de mi trabajo. Eso lo decía la gente. Hoy usted no puede decir eso, porque nadie vive de su trabajo. El salario no existe, desapareció, no alcanza para nada, ni para medio vivir, ni para medio alimentarse. De manera que es un imperativo restablecer el valor social del trabajo.
restablecer todos los derechos de todos los trabajadores. Me refiero a la libertad sindical. Allí hay, ya lo vieron recién, un par de semanas atrás, condenados 6 activistas sindicales a los cuales les están acusando de terroristas y de conspiradores. Bueno, ¿y cuál era la actividad pública de esos luchadores sociales? Reclamando salario y reclamando contratos colectivos. Y de paso se llevaron ayer, anteayer, a un joven que lo relacionen con ellos, un estudiante de la UCB de antropología, que hoy yo me horroricé oyendo la narrativa del abogado que dijo que el muchacho tuvo el valor en pleno juicio de decir: díganle a mi familia que me cayeron a batazos, que me dieron con la tabla de una cama, con un bate, que me aplicaron electricidad, que me pusieron una bolsa en la cabeza, que me ruletearon por todos lados y que apuntándome con fusiles me pidieron que declarara y acusara a otros de los que están presos. Eso es el horror, eso es la barbarie, eso es la barbarie. Bueno, la libertad sindical hay que devolvérsela a los trabajadores. Los contratos colectivos hay que devolvérselos a los trabajadores. El derecho a la higiene y a la seguridad industrial hay que devolvérsela a los trabajadores. La salud ocupacional como un todo hay que aplicarla y hay que restablecerla para todos los trabajadores del país. Aquí ya no se da un índice de un enfermo profesional, aquí no se lleva nada de esa cuenta. Todo eso hay que devolvérselo a los trabajadores. Hay que suprimir el instructivo de la ONAPRE y hay que acabar con el decreto 2792 que acabó con los contratos colectivos de las empresas básicas y todas las empresas del Estado. Hay que promover el trabajo decente, hay que generar empleo, porque si en algún sitio nosotros podemos ver que la economía anda mala, es que no hay empleo. Tenemos que restablecer la posibilidad de empleo en Venezuela. Respeto a la ley del trabajo, refundar o restablecer la seguridad social. Y allí estoy planteando un aspecto desde el punto de vista económico bien concreto, porque tiene que ver también con el poder adquisitivo y todo esto, y el consumo. De la regalía petrolera, de una PDVSA recuperada, yo estoy y tenemos que plantear, y lo vamos a defender a capa y espada, que se cree un fondo de pensiones para entregarle a cada uno de nuestros adultos mayores una pensión digna y paralizar lo que ocurre ya esta semana, el día miércoles, mañana, hay una protesta. Aquí me acompaña el diputado Arnoldo Benítez, líder o uno de los líderes visibles de todo el movimiento de la lucha de los pensionados y jubilados en Venezuela. Bueno, yo creo que hay que hacer justicia con eso. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el tema de la educación, la salud, los servicios públicos y, por supuesto, el imperio de la ley. Concluyo comentando el tema de la dignificación de la política. Y quiero establecer aquí como primera medida, esto es fundamental, en democracia no puede haber presos políticos. Y en un gobierno, el gobierno que sustituya a esta tiranía a partir del próximo año, tiene que poner en libertad a todos los presos políticos. Cero presos. Debemos concluir y desaparecer de la Constitución esa maldición que se llama reelección indefinida, porque eso es una maldición. Y
propongo que haya una doble vuelta para elegir al presidente con una reducción del periodo presidencial constitucional de 6 a 4 años, con una sola reelección. Si el presidente es bueno, tendrá 4 años más y completará 8 para que continúe con la labor. Y nunca más podrá ser candidato a la presidencia de la República. Retomar con amplitud y profundidad el proceso de descentralización. Yo soy hijo de la descentralización. Yo puedo dar fe de que los gobernadores y alcaldes, devolviéndole todas sus atribuciones, entregándole los recursos a tiempo y estableciendo con gobernaciones, con gobiernos regionales y gobiernos municipales los convenios necesarios, los que hagan falta con el poder central, con el gobierno nacional, se pueden atender con más eficacia, mucho mejor, los problemas que la población confronta. Si tenemos gobernadores preocupados, comprometidos, que sean honestos, que no se roben los recursos, pues sencillamente nosotros podremos resolver o atender más problemas de la población. Y en esto de la dignificación de la política, igualmente señalo que ética y política no están divorciadas, como creen algunos, o filosóficamente interpretan. No, para mí la ética y la política van de la mano, sobre todo si se trata de un país como el de Venezuela, donde la primera marca de quienes están en el poder es la corrupción, el saqueo, la corrupción. Todo esto tiene que parar. La rendición de cuentas tiene que ser una norma, rigurosa, que nadie se la puede saltar. Ningún gobernante en ningún nivel de gobierno. Todos deben rendir cuentas, porque creo que si el dinero no se lo roban, efectivamente puede alcanzar mucho más para atender necesidades de la población. Y como hoy día, por ese periodismo investigativo, por redes, porque todo se va sabiendo a lo largo y ancho y a lo largo de todos estos años en este país, sabemos dónde están ubicados recursos que se robaron, recursos que fueron saqueados, quiénes lo hicieron y dónde están y el monto al que ascienden. Yo propongo de manera concreta crear, así como el fondo de la regalía petrolera, crear el fondo de todos los activos y dinero recuperado del saqueo nacional para dedicarlo a una sola cosa: educación en nuestro país. Educación. Dedicarlo a lo que se robaron para la educación. Y con esto propongo, por esa misma vía de la guerra contra la corrupción, una fiscalía, un poder público especial para tratar el tema de la corrupción en Venezuela. Y generalmente los candidatos no hablan de esto, yo sí lo menciono. La Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional se corrompió. La Fuerza Armada Nacional hoy es un partido político. Actúa como tal. Pues aquí tenemos que ser severos en devolver la Fuerza Armada a sus cuarteles, a cumplir con las obligaciones y responsabilidades que le están encomendadas en la Constitución de la República. Estos territorios invadidos por la FARC, por el ELN, por bandas organizadas de delincuentes. Allí, todos sabemos, Tren de Aragua, Tren del Llano, mafias en toda Venezuela y sobre todo en estos espacios fronterizos que comprometen nuestra integridad territorial. Allí es donde yo quiero ver
a las Fuerzas Armadas Nacionales y a nuestros oficiales dirigiendo el combate, la lucha para preservar la integridad territorial y no vendiendo aguacates y dulces y administrando mercados por allí, como generalmente los estamos viendo. Eso es, y eso yo creo que tenemos que plantearlo con todo el respeto por la institución, pero definitivamente allí tenemos que recuperar de una u otra manera la dignidad de esa institución que es tan fundamental para el pueblo venezolano y para este país en general, de acuerdo a la situación en la que estamos. Bueno, eso les quería plantear. Estoy abierto para las preguntas. Tengo un comentario, a lo mejor surge, no sé si hacerlo antes, que tiene que ver con el tema de las inhabilitaciones. Me imagino que será una pregunta que harán. Me adelanto. Se ha estado planteando y me lo preguntan donde quiera que voy. ¿Cuál es el plan B para si el candidato electo por el pueblo, como para la elección del 24, está inhabilitado? ¿Tienen un plan B? Es lo que me preguntan en todas las visitas, en todas las radios, en todos los periodistas. ¿Tienen un plan B? Yo les digo no. El plan B es el plan A. El pueblo eligió a ese candidato. Y lo que está planteado para mí es discutir, si es que algo hay que discutir, es la estrategia de cómo defender ese candidato. Eso es lo que está planteado para mí. Y la plataforma y algunos factores políticos y candidatos también están hablando de sucesión. Además, la palabra es fea, es sucesión. Esto no es un reinado ni cosa por el estilo. Entonces, si comenzamos a hablar, yo les dije, no voy a participar. Esta fue mi respuesta. De ninguna reunión, ni con la plataforma ni con nadie, para discutir el mecanismo de sucesión como lo están planteando, que es prioritario antes del 22 de octubre. He respondido, bueno, nos montamos al ring, no ha comenzado todavía el primer round y ya estamos tirando la toalla. Lo llevo así, en términos boxísticos. El juego no ha comenzado y ya nos dimos por perdidos. Porque no otra cosa puede interpretarse de que usted esté convocando a una elección primaria para definir que el pueblo elige un candidato y a la vez, paralelamente, ya está diciéndole a la población, bueno, no importa, si eliges a uno que esté inhabilitado, lo vamos a cambiar y ya hay que buscar otro. Entonces, ¿para qué vas a hacer la elección primaria si no estás dispuesto a pelear por eso? Tienes que pelear por eso. La estrategia es discutir cómo vamos a defender en la comunidad internacional, en los organismos internacionales y adentro cómo vamos a dar esa pelea. Porque hay que darla. Y llegado el momento, ya veremos. Pero ahora es un error político que se comete, porque le estamos diciendo a Maduro, puedes irlos quitando, que voy a ir poniendo otro, y así sucesivamente. Al final de cuentas, se quedará al que Maduro le dé el visto bueno, al que le sea más agradable a Maduro. No, señor, aquí hay que pelear y defender al que elija el pueblo venezolano, sea la condición que sea. Por todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Andrés por su vistazo a su propuesta de cómo va a enfrentar el gobierno de transición. Solemos tener un espacio para preguntas y solemos hacerla por escrito para evitar, gracias nuevamente, para evitar que la gente, bueno, lo que llamamos coloquialmente, se encadene. De manera tal que lo vamos a abrir de todas maneras. No tenemos hoy la compañera que nos asiste con eso, pero sí les ruego por favor que se tomen
máximo 1 minuto para hacer su pregunta, no más de eso. Si son 30 segundos, mejor. Y lo más concreta posible, de manera que le den espacio al candidato para responderle. Está abierto el micrófono. Ya tenemos nuestra primera pregunta. Ya la tenía escrita. En realidad es un comentario para completarlo con una pregunta. En el tema petrolero hay que pensar en su sustitución por energías limpias en un tiempo razonablemente prudencial. Y eso yo no lo veo representado en los planes que circulan en relación a la activación de la industria petrolera. ¿Algún comentario al respecto? Gracias. Vamos a ir haciendo varias. Otra pregunta, entonces, por favor. Pedro. No, era paso técnico. Parece que todo está claro. No sería nada mal que... Adelante. Gracias. Gracias, Andrés. Quisiera, en el plan que presentaste a este auditorio, debe haber un reconocimiento a quienes están ejerciendo el poder. Andrés es presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo va a gobernar con las Fuerzas Armadas, con la Asamblea Nacional y con los distintos poderes que están en manos, pues, del PSUV? Hay un reconocimiento por parte de Andrés para hablar de una transición y poder gobernar en armonía y en paz. Gracias. Uno más y cerramos el primer ciclo. Adelante. Buenas tardes, o ya, sí, buenas noches ya. Con el próximo gobierno que pudiera usted presidir, ¿seguiríamos siendo la República Bolivariana de Venezuela? Muchas gracias. Bueno, vamos desde aquí mismo. Cuando yo hablo del tema y defino como el proyecto de reconstrucción nacional, la Venezuela digna y sustentable, precisamente porque dentro de ese marco el tema de la sustentabilidad comporta el tema ambiental. Yo creo que definitivamente tenemos en el país que establecer una cultura que incluso sea parte importante de nuestra educación en las aulas de clase, desde primaria, desde inicial hasta educación superior. Y el tema de la energía limpia, pues por supuesto, no nos podemos efectivamente plantear, el mundo se lo está planteando en esos términos, pero en el caso venezolano, y yo no lo abordo de forma directa, porque en el caso venezolano nosotros tenemos que arrancar apalancándonos en el tema petrolero por la debilidad económica que tenemos. Y creo que allí hay un espacio importante para nosotros para empujar nuestra economía, la apertura petrolera de la cual estoy hablando. El petróleo para Venezuela, quizás para Europa, no sé cuánto, creo que en 2030 se propuso Europa
sustituir la gasolina, algo así. No estoy tan seguro pero creo ya países, y en este caso Europa, anda planteándose la sustitución de gasolina por la energía eléctrica, y que podríamos decir, bueno, energía limpia. En nuestro caso, nos lo vamos a plantear cuando nos los planteemos. En el caso del reimpulso de la industria petrolera, lo estaremos haciendo bajo los estándares del cuidado ambiental necesario. Bueno, no lo que ocurre ahorita con el lago. Tienen que verse obligados a cambiar incluso toda esa tubería que está debajo en el lecho del lago, porque eso tiene filtraciones por doquier y a eso nunca se le ha hecho mantenimiento. Es decir, preservar instalaciones en buen estado para evitar el impacto ambiental que esto pueda generar, para nosotros es, por supuesto, importante. El tema, cuando vamos de aquí para Barcelona, ustedes han podido ver allí en el complejo José unas emanaciones espantosas, esos mechurrios quemando, pero la emanación de humo negro, y en el caso de las empresas básicas de Guayana, ustedes ven emanaciones que están saliendo y tirándose libremente al ambiente. Bueno, y está comprobado, porque son informes de las mismas empresas, que son emanaciones que no tienen ningún tipo de filtro, de control, que contaminan abiertamente. Y yo creo, sí, en definitiva, creo a futuro que es el avance del mundo en la energía limpia que podamos impulsar. Es más, parte del desarrollo de ese programa no petrolero, de ese desarrollo económico o programa económico no petrolero de desarrollo que se estableció en Guayana, comenzó a plantearse el tema de la hidroelectricidad. Ese es un proyecto aún por terminar, no está concluido. Es más, hay una represa que está a medio terminar, que es Tocoma, y yo creo que hay que terminar esos proyectos, todos esos proyectos que están planteados sobre la parte alta de la cuenca del Carorí, para continuar viendo la posibilidad de generar energía hidroeléctrica, y que pueda poco a poco ir sustituyendo la necesidad que hoy tenemos del desarrollo petrolero, de retomar para dar respuesta al tema económico en el país. ¿Cómo relacionarnos con los poderes? Bueno, hay una Constitución y yo voy a ceñirme a la Constitución y voy a ceñirme a la división y autonomía de poderes públicos. Y todo esto se tiene que recomponer. Hablo de la libertad y de la democracia y de la reinstitucionalización del país. Todo se tiene que recomponer en la medida en que avancemos con nuestras elecciones. Tenemos elecciones el 24 y tenemos elecciones el 25 para, de nuevo renovar todos los poderes públicos en el país. Y eso nos dará la posibilidad entonces de nombrar organismos públicos o instituciones públicas que se conduzcan verdaderamente de forma democrática. Hoy no tenemos Tribunal Supremo, hoy no tenemos Fuerzas Armadas, hoy no tenemos Ministerio Público, hoy no tenemos eso que llaman poder moral, nada. Hoy no tenemos CNI, pues todo está repartido, incluso con sectores de quienes dicen ser
también opositores, en arreglos por debajo de la mesa. Entonces, pero yo creo que todo eso lo podemos ir resolviendo, esa relación con el resto de los poderes para el avance de ese gobierno de transición. Además, yo creo que esto en el futuro, por supuesto, debe irse reduciendo en la medida en que se establezcan los equilibrios entre los poderes públicos que funcionen efectivamente como ponderaciones en relación a los otros poderes y como contrapeso ante los otros poderes, pero hay por vía presidencial mecanismos y algunos caminos que nos permiten rápidamente, mientras no tenemos esa Asamblea Nacional con nosotros, que nos permita ir avanzando haciendo zigzag, aunque sea, pero por el camino que nos hemos planteado de libertad y de democracia. República Bolivariana de Venezuela, bueno, yo tengo planteado una enmienda constitucional, rápido, o una enmienda no, una reforma constitucional, porque para llegar al tema de la eliminación de la reelección indefinida, reducir el monto de los periodos constitucionales de gobierno, proponer la doble vuelta, así como quitarle el derecho a votar. Yo estoy en desacuerdo que la Fuerza Armada vote. Yo con eso no lo comparto y creo que todo eso lo debemos cambiar en la Constitución, y en esa Constitución, en ese cambio, yo creo que tenemos que volver al nombre de la República de Venezuela. Eso es para mí un planteamiento también que lo tengo suficientemente claro. Y esto no quiere decir, al final de cuentas, que no somos admiradores de nuestros héroes y que no estamos agradecidos de su gesta libertaria y todo esto. Eso es una cosa que está allí y es la historia. Y no tiene, al final de cuentas, que trasladarse a lo que es el nombre del país. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, Andrés. Entonces, gracias a ustedes por haber asistido. Gracias nuevamente a ustedes. Muy amables. Gracias a Raquel Rosales por la hospitalidad. Y bueno, esta es tu casa, Andrés. Vale. Pregunta. Andrés, por favor, disculpa. Que ya estaba hecho un cierre, pero... Bueno, en primer lugar, digo que puedo hablar por Venga. Pedro, señor, sé que sean dos. Empiezan dos preguntas. Dos preguntas. En primer lugar, darle gracias ¿cómo estás, Andrés? Me hace muy feliz que estés aquí en San Antonio y me hace muy feliz que estemos estrictamente en la intimidad de la familia conversando sobre la coyuntura política venezolana. En ese sentido, de verdad me hace muy feliz. Yo le añadiría a lo que ha planteado Andrés, que él está haciendo lo que corresponde hacer, que es transitar por el país y convocar a la mayor cantidad de almas posible de la República para tratar de desalojar al grupo de traficantes que en este momento limita el Estado. Y, por supuesto, comparto a pies juntillas lo que está el planteamiento que acaba de esbozar. Yo añadiría como una cuestión esperanzadora, incluso Pedro, Andrés, para los que estamos aquí, que hay una cuestión internacional que a veces se nos olvida y tiene que ver con el Tribunal Penal Internacional y los delitos de lesa humanidad. Uno de los delitos de lesa humanidad, por supuesto, es el trato inhumano, cruel y degradante, pero además es también un delito de lesa humanidad el conculcar los derechos políticos, porque es conculcar los derechos del ciudadano
a elegir las personas que van a administrar el Estado. En tal sentido, yo observo que el Tribunal Penal Internacional, fundado en el Estatuto de Roma, y que está sustanciando el expediente que se llama Venezuela, Venezuela 1 y Venezuela 2, en algún momento tendrá que producir la sentencia correspondiente. Y pienso que la concurrencia de esa actividad internacional jurisdiccional y lo que está haciendo Andrés, y lo subrayo es más, lo voy a subrayar con dos personas, con Andrés y con María Corina. Yo creo que esa dupleta, si llega a ser Andrés, yo estoy casi seguro que María Corina lo va a apoyar. Y si llega a ser María Corina, estoy seguro, porque yo lo he dicho aquí, que lo va a apoyar. Discúlpeme que me haya quitado unos segundos más de su tiempo y te felicito, Andrés. Gracias. Permíteme. Sí, falta una pregunta, Andrés. Y la otra. Ahora son tres preguntas, ahora faltan dos preguntas. Es que más que una pregunta, es un comentario que quiero hacer, para pasarme del tiempo. Y es que el programa el proyecto de programa de la Venezuela Digna y Sustentable, yo le encuentro un altísimo valor cuando está articulado en 3 ejes. Porque cuando ellos están vinculados con los derechos humanos y los derechos políticos, hacen que cada eje garantice la consecución de cada uno de los propósitos. Por ejemplo, el derecho a la salud se vincula con el de la sustentabilidad. El derecho al trabajo está atado al derecho de la autonomía, el derecho a la libertad de la persona y el garantizar la dignidad de la persona por los tratos inhumanos. Una persona digna no puede ser sometida a un trato inhumano. Así que muchas gracias, Andrés, por esta presentación. Gracias. Bueno, Andrés, bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos. A ti, al equipo que te acompaña, a tu señora, a tu hija, a nuestro querido Enrique Martínez, un pilar dentro de la unidad, y a un viejo conocido de la casa que fue concejal. Aquí mucha gente joven no lo recuerda, pero sí, Luis Trincao, que también está acá. Andrés, concretamente, entre las estrategias que está planteando para defender ese candidato que salga elegido en la primaria, en caso de que el gobierno insista en la actitud de las inhabilitaciones, se contemplaría utilizar nuevamente el recurso de la abstención, es decir, de boicotear la elección del 2024, tal como se hizo en el 2018. Hasta ahí no llego yo. Gracias, Andrés. Bueno, comienzo además dándole un especialísimo abrazo a Freddy Gutiérrez, que está acompañándonos aquí. Gracias, Freddy, por tu acotación del tema de los delitos de lesa humanidad que está allí. Y yo aprovecho eso que comenta para darles un dato aquí. O sea, yo creo que esto no es un secreto, es más, la gente debería estar informada. A lo mejor no detalles para no echar a perder el proceso si es que va a tener algún resultado, pero se están dando negociaciones. Ustedes saben que había una delegación nuestra en México, lo que se llamó la Delegación de México, que estaba discutiendo con el régimen, con Maduro, estaba negociando unas determinadas condiciones. Maduro se levantó de esa mesa, faltó a la palabra comprometida de que iba a estar avanzando en esa negociación, no le pararon. Pero esa negociación ahora ha continuado, no con la delegación. Hay una negociación Casablanca-Miraflores.
directa allí. Y yo traigo el caso a colación por lo que dice nuestro amigo Freddy, porque si hay una cosa que no se puede negociar, que el régimen lo ha planteado, que se retiren estas acusaciones ante la Corte Penal Internacional y todo esto, para nosotros eso no es parte de la negociación. Eso jamás podrá ser negociado. Los criminales, los que asesinaron a nuestros jóvenes, tienen que pagar. Si no, este país jamás se va a reencontrar. Jamás. Y esas negociaciones del parte de la delegación, que está muy clara en lo que queremos, y que en este caso yo comparto, bueno, queremos observación internacional, queremos cronograma electoral, queremos que no se metan con la primaria, queremos que habiliten a todos los candidatos. Aquí no pueden habilitar porque plantearon habilitar unos y otros no. No, señores, todos los candidatos deben ser habilitados. Queremos observación internacional diversa, que vengan para Venezuela. Queremos ese cronograma, queremos que se abra el registro, queremos que se deje de perseguir y agredir a los candidatos. Estamos hablando ahorita de la primaria, no, pero yo estoy hablando de la elección que viene, de la elección del 24. Esa va a ser más fuerte, porque algunos dicen, bueno, es que la violencia llega de nuevo. No, es que la violencia nunca se ha ido. Estos tipos son los padres de la violencia, la han venido aplicando siempre y últimamente la están arreciando. La están arreciando. Yo digo esto porque ningún arreglo de gringos con Miraflores, con Maduro, nos va a llenar de satisfacción o va a tener nuestro visto bueno si allí no está contemplado estas cosas que yo estoy señalando, que le permitan a los ciudadanos votar y elegir, porque desde hace muchos años en Venezuela se vota y no se elige. Entonces, eso lo queremos plantear. Doctora Corina, gracias. Su reflexión es una reflexión y es así, tal como lo has planteado, así está planteado en el documento de base, que es la articulación de estos tres ejes que se complementan entre sí y que uno avanza con otro. Al final de cuentas todo se resume al tema de la libertad y de la democracia como esa asignatura pendiente, la prenación que tenemos por delante, que si no logramos eso, olvidémonos de que vamos a recuperar y a reconstruir este país. Y el tema de nuestro compañero Pedro Benítez, nuestro gran amigo Pedro Benítez. Interesante, esta es una pregunta interesante. Yo voy a dar un criterio. Aquí se ha subestimado muchas veces la inteligencia del pueblo venezolano. Aquí muchos creen que la no participación en algunos procesos electorales por parte del pueblo es porque la dirigencia política los ha convocado a no participar. Y la última elección de parlamentarios, de gobernadores y esto que hubo, fíjense ustedes, la baja participación de los ciudadanos. A pesar de que eso que llaman el G4, que se supone son los grandes partidos articuladores de la población, movilizadores, con liderazgo y tal, bueno, a pesar de que estaban participando y convocando a la participación, yo no participé, pero tampoco salí a llamar a que no participaran. Yo simplemente dije, esa elección no me interesa porque esa no resuelve el problema. Hay una sola elección que resuelve el problema. Y yo creo que la gente lo ha entendido, que es la elección presidencial. Y por eso veo una animación mucho más
clara, mucho más precisa hoy, de gente que dice yo voy a votar. Yo veo a gente que dice, bueno, en un extremo que yo no comparto, que dicen por el que pongan, el que sea, yo voy a votar por salir de estos bichos. No, no es cualquiera, no es el que sea, hay que escoger el que tenga efectivamente y nos dé garantía no de cohabitar ni cosa por el estilo, sino del verdadero cambio en esto. Y yo veo al país animándose cada vez más con el proceso electoral del año que viene. De tal manera que yo veo a una población, y esa será parte de la responsabilidad nuestra. Yo podría decir ahorita, yo no quiero perder por force. Si la población está animada, Pedro, y eso se va a poder oler, eso se va a poder sentir en la piel, eso lo vamos a poder saber por los estudios de opinión. Si la gente se anima en los mismos términos del rechazo y el descontento con el régimen, si en esos mismos índices se anima a votar, coño Pedro, yo creo que sería irresponsable que nosotros dijéramos, no votamos. Tenemos que ver qué mecanismos entonces se establecen, pero yo creo que tenemos la responsabilidad de convertir el año 2024 en una posibilidad. Y yo creo que esa posibilidad existe. De manera que el tema no es solo de la dirigencia sindical, yo diría entonces, así como siempre suelo decir, Venezuela hoy no está para Mesías. La reconstrucción es colectiva, el compromiso es colectivo, y yo apuesto en ese compromiso a un sector social del cual provengo y que creo va a ser fundamental, y el que más ha cargado con el peso de este caos y de esta crisis, que es el sector de los trabajadores. Yo apuesto mucho a eso. Y si este país está determinado a votar, oye, como es la historia, Pedro, no hay nada que pueda detener la posibilidad de ese cambio. Y bueno, eso puede desencadenar, supónganse ustedes que el régimen se quiera alzar con el coroto mediante fraude o no reconocer una victoria. Y un país parado, determinado, con una aplastante participación, una aplastante votación. Bueno, compañeros, lo que nos queda es pelear, porque lo que queda claro es que Maduro y sus tiranos y sus ladrones no nos van a tender alfombra roja para entregarnos la banda. Tonga, aquí usted es el presidente. Hay que pelear. O sea, hay que tomar pelear. Eso es lo que está predeterminado. Y yo creo que los candidatos tienen que ir planteando eso. Que esto no es una elección en dictadura. Eso no lo habíamos vivido nunca. Elección en dictadura. Y como es dictadura, tenemos que derrotar las armas de la dictadura, pero la democracia y la libertad deben prevalecer en este país. Buenos días, buenas tardes. Gracias. Bueno, gracias nuevamente. Estamos cerrando. Si no llamamos. Ahí, papá. Yo creo que no hay otra.